Bien, es importante tener en cuenta lo siguiente. Los aminoácidos, como explicamos, tiene algunas características importantes. El carbono central, arriba su hidrógeno y los radicales que mencionamos. Por este lado se encuentra el radical, ¿se acuerda? El radical ácido, lo voy a apuntar aquí. Radical ácido. El nombre completo es ácido carboxílico, pero me quedo con ácido nada más. Ahora observe, ese radical está formado por carbono, oxígeno, oxígeno y el hidrógeno. Ocurre que este hidrógeno suele perderse, suele escaparse de acá, y más o menos me quedaría así. El radical, pero sin el hidrógeno. ¿Qué fue con el hidrógeno? Se acaba de escapar. ¿Qué le parece? Y me queda una zona negativa en esta región, una zona negativa. Por eso le pongo signo menos, porque me hace recordar que es negativo. Eso es muy característico de las moléculas ácidas. Las moléculas ácidas, lo vas a ver en química, tienden a perder hidrógenos. Recuerde, si esta región es ácida, es porque tiende a perder sus hidrógenos. Y me queda la zona negativa. Mira al otro lado, aquí. ¿Se acuerda que radical iba en este lado? El radical amino. Y era NH2. Bueno, este radical amino, NH2, puede recibir un hidrógeno. Así como lo escuchas. Puede recibir un hidrógeno. Ya no sería, por lo tanto, NH2. Sería NH3. Esa es la respuesta. Y el signo, obviamente, va a ser ahora una zona positiva. Recuerda, zona negativa, zona positiva. Y esta es la región que hemos explicado que se llama radical amino. Ahí está el radical amino. En química te van a explicar que las zonas que reciben hidrógenos se llaman bases o álcalis, como lo suelen llamar los químicos. Base o álcali es aquella zona o molécula que recibe hidrógenos. No se olvide, ácido pierde hidrógenos. Base o álcali recibe hidrógenos. Entonces una pregunta sería la siguiente. ¿Un aminoácido como el que está acá tiene carga eléctrica o no? Por supuesto. Una carga negativa y una carga positiva. Por ese motivo decimos que este aminoácido está con cargas eléctricas y se le conoce con el nombre de zwitterium. ¿Qué es un zwitterium? Es un aminoácido con carga eléctrica. Una carga negativa, se acuerda la zona que perdió, y una carga positiva, la zona que recibió. Ahora imagínense esto junto con sus demás amigos aminoácidos, aquí, como en este caso, o sea, formando una proteína. Miren, cantidades de aminoácidos. Al final lo que no va a cambiar es el extremo, porque el extremo, ¿cómo será siempre en este lado? Será un extremo positivo, como se da cuenta usted, miren, debido a su radical amino. Y en el otro extremo, ¿cómo será? Un extremo negativo, porque es la zona ácida. Entonces, no se olvide, esta es la zona base, y esta es la zona, en cambio, ácida. Esta es la zona ácida. ¿Por qué le llaman zona base o zona alcalina? Porque es la zona que recibe hidrógenos. ¿Por qué acá le llaman la zona ácida? Porque es la zona que pierde hidrógenos. Resumo, una proteína, por lo tanto, se comporta tanto como una base como también se comporta como un ácido. Porque eso suelen preguntar a veces. ¿Qué es una proteína? ¿Es una sustancia o molécula ácida o es básica? La respuesta es las dos. La proteína se comporta tanto como un ácido como una base. ¿Por qué ácido? Porque su zona tiene un extremo que pierde hidrógenos. Se comporta como una base porque hay otra zona o región que recibe los hidrógenos. Ya que lo puse, las proteínas son anfóteras. ¿Qué significa la palabra anfótera? Anfótera significa que tiene doble comportamiento. Un comportamiento ácido y un comportamiento básico. Ácido, básico. Acá está el dibujito. Y esta es una larga proteína, mire usted. Será larga, será pequeña, será lo que sea, pero siempre los extremos no van a cambiar. Tiene un extremo positivo y un extremo negativo. ¿Cómo se llama el extremo positivo? Zona o región básica, recuerde que es la base. Y el otro extremo, ¿cómo se llama? Zona ácida.
¿Cuál de estas zonas es la que pierde hidrógenos? Esta es la zona que pierde hidrógenos. ¿Cuál es la zona que recibe hidrógenos? Esta es la zona que recibe hidrógenos. Eso no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque veremos en un momento qué importantísimos son las proteínas en la sangre. Sí, en la sangre, en nuestra sangre. Ahí juega un rol importante esta palabra que es anfótera. La proteína es anfótera porque se comporta como ácido y como base a la vez. Muy bien, hemos explicado hasta el momento la estructura de una proteína que está conformada por aminoácidos unidos por enlace peptídico. Ahora vamos a ver lo importante que son las proteínas en un ser viviente. Tiene un rol diferente al que explicamos en los glúcidos y en los lípidos. Si se recuerda usted, en los glúcidos vimos que su función principal es energética. En los lípidos también su función es energética, pero la proteína no tiene esa función de dar energía a un ser viviente, tiene otras funciones muy diversas. Es más, si comparamos glúcidos, lípidos y proteínas, la que tiene mayor versatilidad en funciones justamente son las proteínas, pero la primera función no es energética. La primera función de una proteína es estructural, ya que forma estructuras duras por lo general de un ser viviente, como por ejemplo tenemos el caso de las uñas, las garras, las plumas, los cuernos, las pezuñas de los animales están conformados por una proteína llamada queratina, que explicamos al comienzo de la clase. Entonces las uñas, las garras, las plumas están conformados por la proteína llamada queratina. Imagínense que una persona no tuviera queratina. Sus uñas pues estarían mal formadas, ¿no? O en todo caso débiles, y no podría proteger a esta zona tan delicada de los dedos. Lo importante de la proteína queratina, la misma que tiene el cabello. Otro ejemplo de proteína de función estructural es aquella la que se encuentra dentro del interior de las células. Si esto representara el citoplasma de la célula, o sea, el interior de la célula, dentro de ella encontramos numerosas proteínas que le brindan sostén y soporte al interior de la célula. ¿Cómo se llama esta proteína tan importante que se ubica dentro del citoplasma de la célula? Es la proteína tubulina. Tubulina. Recuerden la proteína tubulina. Suelen preguntar esto, ¿no? ¿Cuál es la proteína más importante dentro del citoplasma celular? Es la tubulina. Hay otras más, pero esta es la más importante. Esta misma proteína tubulina, por ejemplo, se encuentra en ciertas estructuras como por ejemplo los flagelos. Muchas células, por ejemplo, contienen flagelos. Un ejemplo muy conocido es el espermatozoide. Bueno, ahí también se encuentra la proteína tubulina, formando la estructura del flagelo, ¿ya? Muy bien. Otro ejemplo de proteína con función estructural es aquella que se encuentra en los cartílagos y en los huesitos. Un hueso largo, por lo general, tiene un cuerpo que se llama diáfisis y extremos que se llaman epífisis. El cuerpo, diáfisis, extremos, epífisis. Bueno, observe que hay en el extremo, o sea, en la epífisis, está el cartílago protegiéndolo. Esa es la dinámica de un huesito. En el centro no hay nada, pero en los extremos encontramos el cartílago. Tanto el cartílago como el hueso tienen estructura dura. Obviamente el hueso lo tiene más, pero en ambos se encuentra una proteína llamada colágeno. Por lo tanto, en el cartílago y en el huesito encontramos la proteína colágeno. Y es por sí el colágeno la proteína más abundante en el cuerpo humano. ¿Cuál es la proteína que más abunda en tu cuerpo? Está en el cartílago, en los huesos, incluso entre los espacios que están entre las células se encuentra la proteína colágeno. No se olvide, por favor, ¿ya? Imagínense ahora un hueso sin colágeno, sería pues un hueso frágil, un hueso débil, ¿no? Incluso hay enfermedades en las cuales los niños nacen con colágeno deficiente, con colágeno insuficiente, y ese niño, imagínense cuando empieza a caminar. Sus huesos son frágiles, incluso le llaman los niños de cristal, porque son súper frágiles sus huesitos por la deficiencia del colágeno. Todas estas proteínas tienen una función clarísima, la función estructural. Ni un ser viviente utiliza las proteínas para tener energía. ¿Quieres energía? Utiliza los glúcidos, utiliza los lípidos, pero no saca energía de una proteína, porque te quedarías sin uñas, sin cabello, tu citoplasma se quedaría sin tubulina, tus huesos y cartílagos serían pues prácticamente débiles. Para eso están los glúcidos y lípidos. Y por acá tenemos un ejemplo más.
Mire, por ejemplo, esta tela de araña, ¿no? Qué bonita. La tela de araña también tiene una proteína que lo conforma. ¿Cómo se llama la proteína que está presente en la tela de araña? Se llama así, fibroína. ¿Ya? Se llama fibroína. Entonces, cuando usted ve una tela de araña, piense que es una estructura, ¿ve?, formada por la proteína fibroína, ¿no? Súper sencillo. Conclusión. Ejemplos de proteínas con función estructural: la queratina, la tubulina, el colágeno, la fibroína y muchas más. Estas son las más importantes para ti. Segunda función de las proteínas. Las proteínas también brindan movimiento a muchos organismos, sobre todo los animales. Los animales pueden realizar movimiento justamente por la presencia de cierto tipo de proteínas. ¿Qué mejor ejemplo que usted? Usted, cuando se desplaza de un lugar a otro, utiliza sus músculos. Muchos creen erróneamente que son los huesos los responsables del movimiento. Participan en el movimiento, es innegable, pero son componentes pasivos del movimiento, de la locomoción, del desplazamiento. Quien hace el trabajo realmente son los músculos. Los huesitos que están a sus extremos son entes pasivos que se dejan llevar por la actividad contráctil del músculo. Y suelen preguntar bastante qué tipos de proteínas encontramos en los músculos que permiten el movimiento. Y hay numerosas, pero dos te vas a aprender hoy día. Una de ellas es la proteína actina y otra es la proteína miosina. Esto preguntan bastante. ¿Cuáles son las principales proteínas presentes en el músculo que permiten la contracción, el movimiento? Es la proteína actina y la proteína miosina. Ahora, si usted es más observador, mire por acá. Ve acá el hueso usted. Ya explicamos que el hueso, ¿de qué está conformado? Una proteína estructural llamada colágeno. Ve acá el músculo. Pero mire usted acá, justo aquí. Esta zona que está en el límite entre hueso y músculo, prácticamente uniendo ambas estructuras. Bueno, se llama tendón. El tendón es una estructura que permite la unión entre el hueso y el músculo. Bueno, le comento, el tendón es duro también. ¿Y de qué cree que está formado el tendón? De proteína colágeno. Qué sencillo. Observe ahora a este espermatozoide. Me voy a concentrar en su colita, en su flagelo. ¿Ve? Ahí está la colita o flagelo. Dijimos que en el flagelo o colita del espermatozoide está la proteína tubulina, pero que le sirve como estructura nada más no para moverse. Si quiere usted que se mueva ese flagelo, necesita que aquí dentro haya una proteína llamada dineína, y lo voy a apuntar por acá. La proteína se denomina dineína. Es muy importante la proteína dineína, ya que permite el movimiento del espermatozoide. Imagínense que nazca pues un individuo que tenga deficiencias tanto en la tubulina, que es la proteína, y la dineína. Imagínese pues su espermatozoide cuando se forme. Será pues un espermatozoide débil, que no podrá movilizar su flagelo y jamás podrá llegar al ovocito para poder hacer la fecundación y no podrá tener descendencia. Ya, no se olvide por favor. Entonces, ¿cuáles son las proteínas que participan en el movimiento? Hay diversas, no olvidar actina y miosina, que forma parte del músculo, no se olvide. Y en el caso de la cola del espermatozoide encontramos la proteína dineína. Bien, existen más funciones para la proteína. Tenemos la función, por ejemplo, de reserva. Lo que pasa es que algunos organismos necesitan una reserva de aminoácidos y justamente existen proteínas que se encargan de eso. Uno de los mejores ejemplos es aquella proteína presente acá en la clara de huevo. En la clara de huevo, esa parte blanquita que usted suele consumir, esta clara de huevo contiene proteínas de reserva. ¿Reserva para quién? Obviamente para el huevito, ¿no? Y se conoce como la proteína ovoalbúmina. ¿Ya? Se llama la proteína ovoalbúmina. Para que no se olvide, el prefijo ovo significa huevo. ¿Ya? Proteína presente en la clara de huevo. ¿Cuál es su función? Reserva. Otro ejemplo, no lo dibujé acá, pero lo voy a mencionar, es la proteína caseína. Caseína con S. Y se encuentra en la leche, por ejemplo. La proteína caseína sirve como reserva y está en la leche. Muy bien, cuarta función. Hay proteínas, como por ejemplo la hemoglobina, ahí está la hemoglobina, que tiene función de transporte. ¿Qué transporta específicamente? Gases. Para eso requiero un poco de sangre, mire usted por acá, un poco de sangre, ya puede ser de usted.
Y en la sangre encontramos diversos tipos de células que lo conforman. Ya están las células llamadas glóbulos blancos, están los glóbulos rojos, y también están las famosas plaquetas. Bueno, de todas ellas me interesa los glóbulos rojos, llamados también eritrocitos. Y dentro del eritrocito, aquí dentro, encontramos la proteína hemoglobina. Ya más adelante conversaremos que es una proteína especial que contiene hierro en su estructura química, contiene hierro, ya una proteína especial, contiene hierro aparte de lo mencionado. Bueno, esta proteína hemoglobina, que vuelvo a repetir, está presente dentro del glóbulo rojo de la sangre, tiene la función de transportar ciertos gases. Por ejemplo, hay un gas conocido por ti, que es el gas oxígeno. El gas oxígeno que tú respiras se puede unir con la proteína hemoglobina, pero la unión entre ellas es una unión para poder transportar el oxígeno y llevarlo hacia los tejidos, hacia las neuronas, que es donde se necesita. Y la hemoglobina se separa del oxígeno y puede transportar otros gases. Eso es lo bueno de la hemoglobina. Su unión con estos gases es de una manera de tipo irreversible. Pero también puede llevar, mire usted, otros tipos de gases. Por ejemplo, puede llevar a este gas. Este gas también tú lo conoces. Se llama el dióxido de carbono. El dióxido de carbono más bien se forma en las células y lo eliminamos al exterior durante la respiración. Cuando la hemoglobina transporta ellos, vuelvo a repetir, lo hace de una manera que se puede separar. Pero existe un gas que la hemoglobina también lo podría transportar, pero aquí la unión es más difícil de separar. Por ese motivo no es recomendable que se inhale este gas, ya que se junta con la hemoglobina y no lo va a soltar para nada. Es el famosísimo monóxido de carbono, un gas tóxico. No lo inhales, por favor. Vuelvo a repetir. ¿Hay proteínas con función de transporte? Sí. Un ejemplo, la hemoglobina. ¿Qué transporta la hemoglobina? Diversos tipos de gases. Pero ¿cuáles son los gases con los cuales la unión es momentánea? Es el oxígeno y es el dióxido de carbono. Pero si la hemoglobina se junta con este gas llamado monóxido de carbono, peligroso, ¿ya? No olvidar entonces la función de transporte de la hemoglobina. Obviamente hay otros tipos de proteínas que tienen la función de transporte. Por ejemplo, cuando uno analiza un invertebrado como el caracol, por ejemplo, dentro de él encontramos un fluido muy parecido a la sangre, ya que contiene también ciertos pigmentos transportadores. Pero no lo puedo llamar sangre, pues, ¿no? ¿Sabe cómo se llama ese fluido que está en los invertebrados como el caracol? Se llama hemolinfa. Y esa hemolinfa contiene una proteína similar a la hemoglobina, pero no contiene hierro, contiene cobre, y se llama hemocianina, con C, hemocianina, y su función es similar, transportar gases. Conclusiones. Menciona usted dos tipos de proteínas con función de transporte de gases. Tenemos a la hemoglobina y tenemos a la hemocianina. La hemoglobina contiene, no se olvide, hierro. La hemocianina contiene cobre. Quinta función, la función de defensa, una función recontra importante en un ser viviente. Usted, por ejemplo, es víctima de numerosos microbios, una serie de bacterias, de virus, de protozoarios que podrían ingresar a su cuerpo y causarte un montón de enfermedades. Tenemos que esos microbios eliminarlos inmediatamente. Para eso le pido ayuda a ciertas células de defensa que se llaman plasmocitos. Los plasmocitos, no se olvide, plasmocito, son células que participan en la inmunidad. ¿Y cómo lo hacen? Produciendo y eliminando, secretando diversas proteínas de aniquilación contra los microbios. Estas proteínas son de defensa y se llaman así, inmunoglobulinas. Importantísima la producción de inmunoglobulinas. ¿Qué son, por lo tanto, las inmunoglobulinas? Proteínas sintetizadas, fabricadas ¿por quién? Por mis células llamadas plasmocitos. ¿Contra quién va la inmunoglobulina? Contra los microbios. ¿Cuál es su función? Eliminarlos. Razonemos. ¿Qué pasaría si un niño no tuviera, por ejemplo, proteínas como las inmunoglobulinas? Qué terrible sería, ¿no? Tendría una inmunidad pues baja. Llegan los microbios y harían pues enfermedades muy complicadas en el pequeño. Pero felizmente tenemos inmunoglobulinas, ¿ya?
No se olvide, ¿existen proteínas de defensa? Sí. ¿Contra los microbios? Sí. ¿Cuáles son esas proteínas de defensa? Las inmunoglobulinas. Por si acaso, en algunos textos vas a encontrar, en vez de la palabra inmunoglobulina, vas a encontrar esto, anticuerpos. También se le conoce como anticuerpos, ¿no? Por si acaso. ¿Qué son las inmunoglobulinas o anticuerpos? Proteínas. ¿Cuál es su función? Defensa. ¿Contra quién? Contra los microbios. Pero algunas personas tienen un desorden en su sistema de defensa. ¿En qué sentido? Sus inmunoglobulinas o anticuerpos atacan su propio organismo. O sea, en vez de atacar microbios, que es lo normal, atacan, por ejemplo, nuestro colágeno, atacan el páncreas, las estructuras nerviosas, etc. Son enfermedades obviamente bien complejas, que se verá más adelante, ¿no? Se verá más adelante. Pero lo normal es que una inmunoglobulina ataque ¿a quién? A los microbios, a los microorganismos patógenos. No son las únicas proteínas de defensa, hay más. Por ejemplo, voy a comentarlo, hay un grupo de proteínas de defensa llamadas interferones. Los interferones tienen una función específica. Su ataque es contra virus, exclusivamente contra microbios tipo virus, no se olvide. Si el microbio es un virus que ha ingresado a mi cuerpo, tenemos que barrer con él inmediatamente. ¿Y cómo lo eliminamos? Usando proteínas llamadas interferones. No se olvide de la palabra interferir. Muy bien. Función número 6. Esta función tiene que poner mucha atención. Se llama la función enzimática. Otros le llaman función catalítica. ¿Ya? Es posible que en el examen función catalítica vea usted esta palabra. Es lo mismo. ¿Qué significa? Lo voy a explicar ahorita. Vamos a imaginar que usted acaba de tomar un poquito de leche, ¿ya? Un vaso de leche. Como vimos en la clase anterior, la leche contiene un disacárido llamado lactosa, ¿no? Es normal que esté en la leche esto. Llega la lactosa a su tubo digestivo, exactamente el intestino delgado, y ahí ¿qué va a pasar con la lactosa? Se separa y se convierte en dos monosacáridos. Monosacárido, monosacárido. ¿Cómo se llama ese monosacárido que está por acá? Galactosa. Galactosa. Y el otro monosacárido se llama glucosa. No se olvide, eso ya hemos explicado. Lactosa es un disacárido. Llega a mi tubo digestivo por tomar leche, se separa en galactosa y glucosa. Eso ocurre en un ambiente acuático, porque en el intestino hay agua, un medio acuoso. Pero si quiero que esta reacción se haga más rápido, quiero que se acelere la reacción química, quiero separar más rápido, ahí necesito obviamente de la ayuda de ciertas enzimas que están en su intestino. Están en su intestino. Y la enzima se llama lactasa. ¿Qué función tiene la enzima lactasa? Bueno, es una proteína que le he representado acá como un Pac-Man, así es la representación oficial de una enzima. Y su función de la enzima lactasa es justamente romper ¿a quién? A la lactosa, para separarla en los monosacáridos que hemos explicado, galactosa y glucosa. Observe la terminación asa. La terminación asa hace referencia a enzimas. Esto es una proteína, igualito que hemos explicado. Acá hay aminoácidos también, enlazados, todo lo que hemos explicado. Solamente que tiene una función especial. No es estructural, no defiende. ¿Su función cuál es? Su función es específicamente degradar, separar ¿a quién? A la lactosa. Exactamente, rompe el enlace que ya sabes cuál es, el enlace glucosídico, y lo separa en galactosa y glucosa. Razonemos. Si hubiera separado la lactosa en dos, ¿se hubiera separado? Claro que sí, pero hubiera demorado mucho. El tiempo hubiera sido un poquito más. Entonces, ¿cuál fue la ayuda de la enzima? A hacer que la reacción sea más rápida, acelera la reacción química. Esa es la función catalítica, llamada también función enzimática, ¿ya? Y obviamente, pues, si la energía para hacer esta reacción era, por ejemplo, de este tamaño así, al utilizar la enzima, la energía ahora es menor. He ahorrado energía, que eso es lo que más queremos en el cuerpo. Ahorré energía al utilizar la enzima. Ya comentaré más adelante algunas propiedades de las enzimas, ¿no? Un pequeño adelanto. Las enzimas son muy específicas. ¿Qué significa eso? Que la enzima, por ejemplo, lactasa, solamente va a degradar a la lactosa que está en la leche.
a nadie más. Es ultra específica. A ver, una pregunta podría ser la siguiente. ¿Qué hará la enzima maltasa? Maltasa. Esta enzima va a separar ¿a quién? Solamente a la maltosa, ¿no? Que está en las semillas, en los germinados. Y así, hay un montón de enzimas, cada una específica con un tipo de molécula, ¿no? Un tipo de sustrato, que es el término adecuado. Muy bien, vamos ahora con otra función.